¿Sabías que Megan de Cat's Eye tiene dislexia? What's your favorite book? Girl, I wish I had a favorite book. I can't read. I'm dyslexic, but I love audiobooks. Buenas tardes a todos, somos Angelina Padilla y Sofía Ortiz. Y vamos a hablarles acerca de la dislexia. La dislexia, según diferentes autores, tenemos a Sally, tenemos a Adolf, tenemos a Rudolf y por último tenemos a la Asociación Internacional de la Dislexia. Hablemos de lo que dice Sally. Sally nos dice que la dislexia se caracteriza por una dificultad en leer a la hora de leer que tienen entre niños y adultos. La Asociación Internacional de la Dislexia nos habla acerca de que la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que se enfoca en lo neurobiológico, el cual se caracteriza por dificultades a la hora de en leer palabras y a la hora de entenderlas. Por parte de Adolf, él adoptó el término como ceguera de las palabras. Él hablaba de que la dislexia se daba por una lesión, un derrame cerebral. Eso causaba la dislexia, el desarrollo del centro del lenguaje del cerebro. Y Rudolf, él decía que también era por una lesión, pero que el daño era temporal, él se enfocaba en eso. Bueno, ahora vamos un poco al cerebro. Algunas de sus bases neuropsicológicas son, según diferentes estudios que se han realizado, que en realidad se han realizado en cerebros de personas disléxicas fallecidas y en neuroimagen. Estos estudios nos han explicado que el lugar donde se encuentra como tal la dislexia es en el hemisferio izquierdo, en 3 zonas específicas, las cuales son en la zona occipital, en el área parietotemporal y en la circunvalación frontal inferior. De tipos que tenemos son su léxica, y la léxica la podemos dividir en la dislexia fonológica, la superficial y una mixta, combo de ambas. La fonológica va de la grafema fonema. Esta es la ruta fonológica, pues que en dichas cuentas dice que su función es la de conectar el sonido con las letras correspondientes, pues se ve afectada. La superficial va por la ruta visual, por el contrario, donde no se alcanza a dividir las palabras en partes, sino que las leemos de manera global. Y por último, la mixta, pues es un conjunto de ambas. Y bueno, también está la dislexia según su causa, la cual puede ser de desarrollo o adquirida. En la causa de desarrollo es cuando la dislexia se presenta en el niño cuando está en la etapa escolar. Y la adquirida es cuando la dislexia es hereditaria de un familiar que padeció de dislexia. También contamos con la dislexia, el tipo de dislexia según su grado. Puede ser leve, puede ser moderada y puede ser grave. Vamos a hablar de cómo se detecta la dislexia en las personas. Tenemos antes de la escuela, en la cual en este periodo los niños suelen tardar en aprender palabras, suelen tener dificultades a la hora de recordar palabras, también tienen dificultades a la hora de leer algunas palabras, también puede llegar a comenzar a tardar un poco en hablar el niño y puede tener dificultad para aprender canciones infantiles. Bueno, en la edad escolar se presenta un nivel bajo de lectura del léxico,
más del que se esperaría en su edad. Dificultad para recordar una palabra específica, para hablar en voz alta, leer en voz alta, dificultad para deletrear. La etapa adulta es bastante similar, sino que se traspasa un poco más a las actividades. Tiene más dificultad para realizar actividades donde se requiera estrictamente de lectura, como resumir una historia o leer en voz alta. Lo mismo, es bastante similar, pero esa es la diferencia más que nada en cuestión de actividades. Algo también que padecen los adultos con dislexia es que les cuesta memorizar nombres de personas e identificarlo con esas personas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo trabaja el psicólogo y el docente en el aula con estudiantes con dislexia. Por parte del psicólogo, él lo que realiza es un diagnóstico del estudiante, también realiza un plan de área integral, o sea, individual para él. También puede llegar a realizar sesiones individuales si el estudiante lo amerita y también una asesoría, también le brinda una asesoría al docente. Ok, por parte del docente, el docente no tiene ninguna capacidad de diagnóstico, pero sí el deber de estar atento a las señales y así reconocer qué estrategias implementar en el aula, hacer adaptación a las tareas, evaluaciones, reforzar positivamente los puntos fuertes de estos alumnos, un espacio seguro para estos alumnos, libres de sentirse juzgados, sentirse menos. Es un rol principal del docente. Y bueno, vamos a pasar ahora a unas actividades. Aquí en pantalla les voy a dejar unas plantillas por si usted es un docente que tiene un estudiante disléxico, actividades que le puedan servir a él para su clase. En primer lugar, tenemos el asociar un sonido con una letra. Por ejemplo, si usted hace el sonido el estudiante puede asociar el con la letra M. También tenemos asociar el sonido con el grafema, cuántos sonidos tiene una palabra, encontrar el fonema o sonido oculto, por ejemplo, colocar una frase y en esa frase tapar uno de los sonidos. Por ejemplo, en la palabra melón, taparle la letra M, que queda meón, faltando en el espacio la letra L para que sea melón. También podemos estar la actividad del veo, la cual consiste en usted como docente decirle al estudiante veo algo con la letra T y el estudiante va a buscar a su alrededor que encuentra que comience con la letra T. Por ejemplo, teléfono. También completar palabras con su fonema correspondiente, formar palabras, entre muchas otras. Esas fomentando la conciencia fonológica. Ahora, hablando un poco del conocimiento alfabético, puede utilizar estas actividades, que le voy a dejar unas fotos aquí, en las cuales consiste en colocar una sopa en un cuadrado de 5 por 5, la letra D de dedo y la letra B de burro, P y la letra Q, variada, para que el estudiante ya sea que identifique cuál es la letra B o cuál es la letra D. También tenemos otro igual de parecido con la letra A y la letra E. Como conclusión de la temática, podemos decir la dislexia como término es un trastorno neurobiológico y debemos recordar que es muy importante no estigmatizar a las personas con diagnóstico. Esto no tiene nada que ver con su coeficiente intelectual, son personas completamente capaces y nosotros como docentes simplemente tenemos que estar atentos a las señales para poder darles las formas de estabilizarse mejor en nuestra clase, convivir con todos y dar su mejor potencial. Listo, muchas gracias. Gracias.